Presentar. Queridos polizones, bienvenidos un día más al camarote de Darwin. Yo soy Laura, este es Guille y Ataulfo está por ahí al fondo que está comiendo... ha robado cecina, creemos. Que por cierto, tenemos que poner para hacer los teatrillos en directo también, Guille. Esto es una cosa que tenemos pendiente que yo tengo muchas ganas. Bueno, hoy hay medio teatrillo, pero no para el miniciencia, para el directo largo. Para el directo largo. Si lo tenéis que haber visto, creamos expectativa. Bueno, muy bien. 2 programas. Esa mente de tiburón, Guille. La mentalidad de tiburón. Y ya sabéis, si nos estáis viendo en diferido, agradecemos muchísimo que compartáis nuestro contenido, que le deis a like, todo esto. ¿Y qué te parece, Guille, si empezamos a hablar del tema de hoy? Cuéntanos. Sí, ¿De qué va este miniciencia? ¿De qué va? Bueno, pues como aquí no nos gusta picarnos, vamos a hablar de los pimientos de Padrón y por qué unos pican y otros no. Porque en el programa anterior estuvimos hablando de retos de comida y tal. Y hablamos de los retos de comida de cantidad y los retos de comida picante. Y los pimientos de Padrón existe ese refrán, ¿no? De unos pican y otros no. Tengo una cosa en exclusiva. Ya sabes que tenemos muchísimos polizones que son gallegos. Bueno, mi chico es gallego, su familia tiene familia gallega y todo esto. Entonces, he escrito a uno de los polizones, porque hoy, bueno, mi chico es que no tiene acento, porque ya lo perdió hace muchos años cuando emigraron. No da el pego, no pasa el corte gallego. Es lo que tienen los gallegos, que muchos emigran, o sea, son una gente que le gusta mucho ir a conocer mundo, ¿no? Entonces he escrito a un polizón, ¿vale? He escrito a Grobas para decirle que me mande un audio en gallego con el dicho de los pimientos de Padrón, ¿vale? Guille, tú no lo vas a oír, pero lo voy a poner, ¿vale? Para que lo escuchen los polizones. ¿Te lo imaginas? Me lo creo. El dicho de los pimientos de Padrón, os pimientos de Padrón uns pican e outros non. Bueno, un aplauso para Grobas, que nos lo ha hecho súper bien. Unos pican y otros no. Este es el dicho tradicional de los pimientos de Padrón. Pero es que es muy interesante. Vamos a poner una fotito de los ppimientos de Padrón. Tengo aquí una. Ya pásamela, yo ya pincho mucho más rápido. Hay equipo, trabajo en equipo. Aquí. Ahí está. A Wikipedia, Ahí caliente. Si estáis en modo radio, os imagináis los pimientos de Padrón. En España, por lo menos, todos los hemos visto. Si estáis en Latinoamérica, los pimientos de Padrón son simplemente unos pimientos chiquititos que miden máximo unos 5 centímetros, ¿vale? Pero suelen ser más chiquititos. Chiles. Son como unos chiles. Y se recogen verdes normalmente, ¿vale? Y estos entraron en España por Galicia, el lugar fue Padrón, ¿vale? Que es una zona en La Coruña, A Coruña, por si alguien, que yo no tengo nada de acento, no lo sé hacer bien, lo siento, y los trajeron de México, ¿vale? Los trajeron de América en el siglo XVI, algo así. Sí. Los monjes franciscanos, porque esta gente debía de gustar comer el picante y dijo... Me devuelven a España, yo no puedo ya sin mi picante. Entre rezo, pues tirando un reto de picante ahí. Exacto. Vale, entonces el dicho es que unos pican y otros no. Originalmente los que trajeron allí en América picaban todos. ¿Vale? Eran unos pimientos que tenían la tendencia a picar. Pero cuando se empezaron a cultivar en Galicia, que tenían pues un clima distinto, humedad distinta, tierra distinta, resulta que algunos picaban y otros no. Y de ahí el dicho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en España en general se dan mucho más mild, menos picantes, ¿no? ¿Cómo se dice mild en español? O sea, al contrario a picante. No picante. Vale. Se dan mucho más... No entiendo la palabra, o sea, no, en español no me suena. Es que es dulce. Sería dulce, pero no... Pero dulce sweet, sea como esos osos. Pero bueno. Pero claro, en España tenemos pimiento dulce y esta especie entra dentro de lo que sería pimiento dulce y luego están los picantes que son siempre picantes, ¿vale? El caso es que esta especie es muy interesante porque ahora veremos por qué unos pican y otros no, si esto es verdad, qué pasa, porque en principio tiene truco, ¿vale? Este dicho tiene truco, el de unos pican y otros no. Tiene una cosita ahí especial que a lo mejor, si no lo sabéis, es algo interesante. Y resulta que es que el picante depende mucho del tipo de cultivo que se haga, ¿vale? De dónde crezcan, de qué pasa. ¿Por qué? Porque la capsaicina, que estuvimos hablando en el programa anterior, ¿vale? Echarle un ojo porque hemos hablado todo de la química, de que incluso se usa en cremas para aliviar el dolor, de que activa los receptores del dolor y del calor, todo esto, ¿vale? Entonces, solo vamos a hablar del tema del origen de los pimientos y por qué unos pican y otros no. Si queréis ampliar, pues os vais al programa del otro día, que está muy interesante. Entonces, resulta que la capsaicina, por lo menos en estos pimientos, tiene una función evolutiva,
¿vale? Como todo, en realidad todo en las especies salvajes en general, a no ser que lo hayamos seleccionado nosotros, todo lo que ocurre en los seres vivos es por algo, ¿vale? Y se suele dar por selección natural. Entonces, se piensa, la hipótesis que se da es que como la capsaicina pues, va saliendo por distintas condiciones, se da para controlar quién se come al pimiento. ¿Vale? Porque aquí hay una cosa muy interesante y es que los mamíferos somos sensibles al picante, nosotros lo podemos saber, pero nosotros lo comemos porque lo toleramos y nos entrenamos a ello, pero cualquier bicho que pase por ahí, vea una planta salvaje con unos pimientillos ahí medio cutrecillos, se los come y si pica no se los vuelve a comer, ¿vale? Porque lo que quiere la planta con el picante es que no se lo coman los mamíferos, sino que se lo coman las aves que no sienten el picante, por lo menos algunas, ¿vale? Esto es seguro. Entonces, al dejar las semillas para que se las coman las aves y no los mamíferos, esto hace que el ave que puede volar e irse mucho más lejos, pues termine esparciendo las semillas más lejos, ¿vale? Entonces, ¿por qué puede picar o puede no picar? Es interesante porque, Guille, cuando tiene unas muy buenas condiciones de crecimiento, el pimiento de Padrón no pica o apenas pica. Y dices, bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces es que le da igual al pimiento si se lo come Bueno, no es que le da igual, esto no se decide, esto está hecho por evolución, ¿vale? Entonces, si no pica, se lo pueden comer los mamíferos y ahí pues sigue creciendo en esa zona. ¿Por qué? Porque tiene buenas condiciones. En cambio... Digamos que se puede permitir el sacrificio de los frutos. Exacto. ¿No? Por decirlo así. Como tiene mucho agua, muchos recursos, va a crecer bien, va a crecer frondosa y aunque es verdad que le interesa que se disperse, puede sacrificar algunos frutos para que los animales se los coman y le van a sobrar para que las aves sigan comiéndose y dispersando la semilla, ¿no? Que claro, pero también tienen muchas. Cuando se lo comen los mamíferos también dispersan las semillas, pero menos lejos. Pero claro, le interesa que sea menos lejos, porque resulta que en esas condiciones está feliz. Porque hay mucha agua, las condiciones de luz y de humedad son perfectas, entonces es como, bueno, pues que si me comen algunas aves, que no genial. Se vaya lejos porque esta zona es apta para el crecimiento. Exacto, ¿vale? En cambio, cuando las condiciones en las que crece esta planta salvaje son reguleras, ¿vale? Pues que a lo mejor tiene poca agua o tiene demasiada luz y se evapora mucho el agua, es cuando más se empieza a acumular la capsaicina. ¿Vale? Esto tiene que ver porque el metabolismo de las plantas también tienen metabolismo como nosotros y van generando distintas rutas metabólicas, ¿no? Entonces, cuando hay mucha agua, se deriva la formación de distintos compuestos orgánicos pues a una piel más gruesa, más tersa, etcétera, y esos mismos compuestos orgánicos ya no se pueden derivar a hacer capsaicina y viceversa. Entonces, en el momento en el que estás en unas condiciones adversas con X minerales te faltan del suelo, te falta agua, demasiada luz, te vas secando, pues entonces conseguimos que estos pimientos piquen más. ¿Vale? Mira, nos lo dicen, en agosto cuando pega el sol, pues pican muchísimo más. Sí. Claro, porque lo que están es sometidos a presión. No es que sean maltratados, como nos decís, sino que simplemente están sometidos a una presión. De recursos generalmente hídricos, que son los que condicionan su concentración en esta sustancia, ¿no? En la capsaicina, que es la clave. Exacto. Y esto es interesantísimo porque en realidad el otro día me dijo Guille, es que yo hace que no como un pimiento de Padrón picante la vida. ¿Y qué ha pasado? O sea, claro. Se han popularizado, vas a muchos, ya no a restaurantes, sino a muchos bares y te ponen pues una tapita y muchas veces ya pimientos. Y yo no me he comido un picante desde hace años. Yo nunca, como dice cambio climático. Yo sí los he llegado a probar, pero a lo mejor en alguna más a nivel local, que puede ser de cultivo propio, de la zona. Pero estos que se compran a nivel industrial o en grandes superficies, ¿no? En supermercados y tal, ya están hechos para que no piquen. Porque claro, la gente quiere el sabor del pimiento de Padrón, que es un poquito diferente al pimiento italiano. En España no nos gusta mucho el picante. Claro, y no nos gusta el picante, entonces que pique, pues sí, a lo mejor entre los colegas es un jaja, a ver quién se come el picante, pero para la mayoría, clientela no interesa. Entonces, claro, quizá en la zona de Padrón, que por cierto, los pimientos de Padrón se pueden llamar pimientos de Padrón aunque se cosechen en cualquier parte del mundo porque no tienen denominación de origen. Si queréis los que son en la zona de Padrón, tenéis que buscar denominación de origen pimientos de Hebrón. ¿Vale? Porque es el pueblo... Herbón, el pueblo particular donde los monjes franciscanos empezaron ahí a cultivarlos, ¿vale? Entonces, ¿por qué antes era más fácil encontrarte ciertos pimientos picantes? Pues simplemente porque las técnicas de agricultura hace
50 años y hacia atrás, ¿vale? Estaban completamente casi un poco al azar. Las zonas de regadío eran en plan, bueno, aquí regamos, pero si a esta planta no le cae, pues no le cae. Aquí da un poco de sombra, aquí da un poco de luz, ¿no? Entonces es bastante interesante porque en realidad a día de hoy, si tú tienes una gran plantación, lo que te interesa también es que estén bien regados porque por el mismo espacio vas a tener más pimientos, porque al final ten en cuenta que si tú estás en unas condiciones de estrés, no vas a tener tanta cantidad de frutos y por lo tanto tienes menos posibilidades de ganar más dinero. Entonces lo que tiene sentido y lo que hacen de manera normal es que en las empresas en las que todo esto es a gran escala se cultivan en unas condiciones ideales, se hacen muchísimo también en invernaderos para tener pimientos de padrón todo el año, crecen muy bien en invernaderos, o sea, están guays y se dejan una ristra o una zona específica, ciertas hectáreas, en las que se les somete a cierto estrés hídrico o de abono o de lo que sea. Ellos cada uno tendrá sus técnicas. Y si se hace para que pique alguno, se terminan mezclando. Quizá esto se hace más en la zona original, que gusta más el que unos pican y otros no, pero en general yo, donde los compro, y si los compro bastante, no me pican. O sea, no me pican. Claro. También es verdad que dice, pero si vinieron de México, o sea, picaban, en teoría. ¿Cómo es que aquí es que las condiciones... Claro, las condiciones llegaron a Galicia? Pensad que en Galicia el clima es muy húmedo, entonces lo que es estrés hídrico, poco. Claro, exacto. Entonces, claro, ya bajaron mucho el porcentaje de picante, claro. Claro, aunque las técnicas fueran básicas, sí. Es que la propia humedad de Galicia, donde hay sol 2 veces al año, 2 días, mejor dicho, pues entonces es posible que ellos mismos, simplemente por el clima, bajaran. Ahora ya, claro, lo hemos estabilizado, o sea, controlado, sí. Controlado, y ya ahora sí sabemos 100% que no pican. Entonces, pero de ahí surgió, teóricamente, surgió justo cuando vinieron, por el clima. O sea, teóricamente y genéticamente pican, ¿vale? Es decir, siempre. Si tú les das el estrés y el tiempo necesario, van a picar. Lo que pasa que otra cosa es que estos pimientos, es lo que está diciendo Adrián, estos pimientos se tienden a coger verdes porque es como tradicionalmente se comen. Si tú los dejas rojos, van a picar más. ¿Por qué? Porque durante el tiempo y la maduración de las semillas, que es donde más se acumula la capsaicina y otras moléculas picantes, vas a tener más tiempo. Y otra cosa que se puede hacer como para engañar de unos pican y otros no, es, por ejemplo, cuando se cogen a mano, quizá en ciertas zonas de Galicia todavía puede haber cierta recolección a mano por el tema de hacerlo todo más casero, coger ciertos pimientos y luego esperar un tiempo y coger otros. Es decir, hay ciertas plantas que a lo mejor el estrés ha pasado antes y empiezan a picar antes, etc. Pero genéticamente, una planta tiene la genética que tiene. Y si tú a esa planta, que es una única planta que te da muchas flores y pimientos, la riegas de una manera determinada, le da el sol de una manera determinada, etc., y los recoges todos a la vez, en principio, dentro de unas variaciones normales, de un porcentaje que tú ni te vas a enterar, van a picar todos igual, o sí o no. Pero no es que dentro de una planta te toque la lotería y un pimiento pique y otro no, sino que si tú tienes 10 plantas en tu huerto y las vas a regar de manera irregular, a lo mejor a una le da más la sombra, a otra está justo en la esquina y le da todo el sol, a lo mejor justo uno de los goteos del riego no le llega a uno, pues ahí es donde te viene el unos pican y otros no. Pero genéticamente la planta o pica o no pica. O tienes pimiento dulce, como son los pimientos grandes que todos conocemos y que se usan para hacer los sofritos y todo esto, o tienes pimientos picantes. Pero sí es cierto que con las condiciones que tenemos, en especial en Galicia, y sobre todo si están controladas por una agricultura ya basada en ciencia, pues es muy difícil que te piquen a no ser que lo hagas a propósito, porque tú vas a querer siempre las mejores condiciones para tus pimientos. Así que ya sabéis, si tenéis plantas de pimiento picante, ya sean de padrón o no, yo he crecido chilis, esperad a que se pongan rojos si os gusta el picante, recogerlos lo antes posible si no os gusta el picante y en caso de que sea una especie como la de pimiento de padrón, que depende de los estreses a los que esté sometido, pica más o pica menos, pues ya le vais vosotros sometiéndoos a los estreses o no estreses que os gusten. También podéis tener varias, tratarlas diferente y hacer vuestros propios experimentos, que esto es interesante. Así que, polizones, yo creo que este misterio ha sido resuelto. Me parece... Un misterio más. Sí, me parece interesante. Creo que es un mito que muy poca gente sabe, porque... Sí, o sea, se cree que es como que debe ser, porque tú lo piensas y tú no pican otros no, lo que más asocias, por lógica, es decir, pues esto es genético, debe haber algún gen, ¿no?
que es elija. el gen pica y gen no pica. Claro. Entonces, debe ser que pues sea más recesivo, más dominante, pero no, en tal caso no tiene nada que ver con los genes, al menos la diferenciación del picante, sino que se basa en unas condiciones. Claro. Y además, si tenéis varias plantas, podéis, lo que dice ella, hacer experimentos. Eso es divertido. Podéis cogerlo e irlo anotando en un cuaderno. Podéis hacer importante, sí. Si tenéis pimientos, tenéis que hacer autofertilización. Es decir, le dais con unos bastoncillos en la flor, porque es muy difícil que el pimiento se fertilice, porque necesita mucho viento. O sea, es como un poco complicado, ¿vale? Bueno, o soplan mucho. O soplar mucho, o moverlos lobo, ¿no? Así para que le caiga el polen a la misma flor, etcétera. O sea, que tenéis que hacerlo. Pero mira, lo que dice JS, de todas maneras, cuando pican poco. Yo creo que no siempre... Sí. O sea, pican poco porque no son la especie que más pica. Ya sabéis que tenemos la escala de Scoville, que hablamos el otro día. Estuvimos hablando y eso es que la genético. tengo por aquí. Hay especies, pues como dice Carolina Reaper, no son. Obviamente no son, tienen mucho menos. Pero sí es cierto que lo que os digo, si tenéis quizá... Es que también es cierto que hay cepas que se han ido seleccionando para que piquen más de pimiento de Padrón, pero no son muy usadas en España porque no nos gusta el picante. ¿Vale? Pero las hay. El pimiento de Padrón, para que veáis un poquito, tenía aquí la escala Scoville a mano, entre lo más picante que os podéis echar a mano, sería lo más parecido sería un jalapeño. Es decir, estaría al mismo nivel. Incluso un poquito por debajo, que sería eso, unas 2.500 unidades Scoville frente a las 5.000 de un jalapeño muy picante. O sea, estaría dentro de lo que es un picante un poquito fuerte, pero eso, tendréis que pillar uno bastante estresado hídricamente para que llegue a ese nivel. Pero vamos, que no es una de las peores cosas que podéis comeros en el sentido de eso, pero de algo también horrible. Ten en cuenta que como en España no estamos acostumbrados, ya se está empezando a extender un poco, ¿vale? Ya está llegando comida quizá un poco más picante, cada vez los restaurantes se atreven a poner un poco más de picante, pero aquí no hay tradición. Entonces, sí es cierto que un poco te puede parecer mucho, o a dos personas distintas le puede parecer mucho y poco. Depende de lo acostumbrado que estés. Porque mira, dice Mandarina, a mí me ha anestesiado la boca. A lo mejor te ha tocado uno súper picante, que no estés acostumbrada, que no te lo esperas y te hayas comido todas las semillas. Porque esa es otra. Ahí se concentra en la bolita. Claro, en la bolita de semillas es donde está todo el picante. Así que si no te gusta mucho el picante, prueba la puntita. Ya, o sea, y si no te comas lo otro. Si cocináis con guindillas o os gusta cocinar con picante, siempre para que pique pero no excesivo, limpiad las semillas bien, solo echad la carne del pimiento, ¿vale? Esto es un consejo culinario que mucha gente coge y dice guindilla y pum, y la tira entera. No, ábrela, tira las semillas y esto le va a dar gusto, pero no excesivo. Bueno, si te gusta mucho el picante, tira todo dentro también. O sea, luego, que va por gustos, claro, Y luego también va la sensibilidad de que tu papila gustativas estén más adaptadas o no, tengas más, porque seas un supercatador. Recordad, tenemos un programa sobre ser supercatador. Entonces, puedes aprovechar eso de que según tu sensibilidad, pues te echen más o menos. A mí me suele gustar, pero sin pasarse. O sea, a mí también me gusta poco picante. Poco picante. Y una vez sí que me comí un pimiento... Tyson, basta. Es que me la está liando. Me comí un pimiento que en un plato de comida china había pimientos que eran de hecho tipo Padrón. O sea, mismo tamaño, verdes y tal. Y yo lo pinché pensando que era... ¿Sabes? Pues entero. O sea, entero con pepitas y todo. Y yo estaba, en esa época de mi vida, estaba en modo no tolero ni la pimienta negra. O sea... Fija, la cara, con la lengua así, escupiendo llamas, llorando, y era del mismo tipo. Así que, o sea, yo creo que al final depende de muchas cosas, depende de cada uno, depende de quizá la cepa que tengas, porque también lo que he dicho, a lo mejor resulta que los que tú tienes son una cepa que se han ido seleccionando. Esto es lo que hacemos los humanos siempre con los cultivos, seleccionamos las cepas para que hagan lo que nosotros queramos. Tú puedes seleccionar una cepa de pimiento para que pique más. Entonces, a lo mejor por casualidad la tuya pica más. Pero que lo sepáis, que si recolectáis todos a la vez, los tratáis las mismas plantas todo a la vez, os van a salir todas igual. No es que uno de un plante pique y otro no. Y una última pregunta. Si los coges o los compras, recomendación, el estrés hídrico también, ¿no? Se mantendría aunque esté cogido el pimiento, con lo cual tenerlo en un lugar que le apriete el calor puede tampoco no ser muy positivo. No a lo mejor tanto como la planta en sí, pero sí que yo creo que tiene que ser más largo, ¿no? Para poder... Lo digo para que no los compre, porque a lo mejor dice, pues estos no pican, y luego los dejas ahí en la mesa o en verano. Yo creo que no da tiempo. No los metes en refrigerar por cualquier razón y luego pican.
también. Pero vamos, no sé si eso puede pasar, no tengo ni idea. En la planta. Pero más bueno, como siempre, podéis experimentar, hacéis una tabla, hacer la prueba. Apuntáis, siempre usar la misma planta o la misma marca de pimiento, ¿vale? Porque si usáis la misma marca o los compráis en el mismo sitio, entendemos que están estandarizados más o menos, y con eso ir apuntando resultados. Si alguien hace una experimentación, por favor, que nos la mande. Yo quiero verlo. Exacto, estaría súper guay. Lo he dejado en el frigo, lo he dejado fuera, lo he comido en el día que los compro, lo he dejado una semana en la mesa, por ejemplo, y lo veis. Y si tenéis planta, pues ya encima podéis jugar con eso, con una maceta con poco regadío, una con mucho y una con la cantidad estándar que he hecho siempre, a ver qué pasa. Pero eso estaría muy chulo. Muy chulo. Podéis experimentar en casa. Mira, nos pregunta Yukito, si metes los pimientos picantes en el frigorífico, ¿los sacas para quitarle las semillas? ¿Estas semillas son adecuadas para plantar? Sí. Sí, no han llegado a congelarse, no lo han metido en el congelador o eso, pero en teoría en principio porque lo peligroso es que se forme. Sí que es verdad que su metabolismo puede estar un poco adormilado. Pero bueno. Pero lo importante es que no se congelen, si tienes para que no varias, se formen cristales. Claro, si tienes varias, a lo mejor alguna no te crece, pero en principio yo no veo ningún problema. O sea, pero vamos, plantad el pimiento entero cuando lleguéis a casa. Es más rápido tener la maceta preparada y para adentro. Y ya está. Es verdad. Bueno, yo planté chilis, hicimos salsa picante en casa y muy bien, la verdad. Estuvo muy chulo. Os lo recomiendo si tenéis niños. A lo mejor picantes no es la mejor idea. A lo mejor les gusta el picante a vuestros niños, pero plantar pimientos es algo relativamente fácil y la planta crece enseguida, y como hay que hacer la fertilización y todo eso, pues podéis también enseñarles cómo funciona el polen y las partes de la flor y cómo una flor se convierte en fruto. Podéis hablar un poquito de todo el tema de la fotosíntesis. O sea, creo que es un ejercicio bastante guay. Más allá del tema podéis empezar con una lenteja. Pero bueno, eso se termina quedando corto. Una planta se puede tener en casa, es anual, es decir, que la plantas, saca los chilis y se te muere y ya está. No tienes como que seguir regándola toda tu vida. Y si quieres hacerlo al año siguiente, pues coges uno, lo guardas y lo vuelves a plantar. O sea que está bastante guay. Así que yo lo recomiendo un montón, coger un pimiento normal y hacerlo. O tomates o algo así. Pero pimientos crece muy fácil, es bastante fácil. Pues ahí está el consejo. Y ya sabéis por qué pican y otros no. Así que si os coméis un pimiento picante, un padrón picante, pues ya sabéis que la empresa o quien lo haya regado, regar muy bien no ha regado, porque ese es el problema. Pero a lo mejor lo ha hecho posta. Lo ha hecho posta, eso también. Exacto. O sea, despistado. Así o no ha regado, o ha regado bien, pero lo ha puesto en una zona con mucho sol, que es al final lo mismo, ¿no? Si tú riegas mucho, pero la transpiración por los estomas es muy alta porque hace calor, pues al final pierdes humedad, estrés hídrico, es lo mismo. O si alguien se quiere montar un negocio de pimientos picantes, que compre pimientos de padrón, se vaya a Castilla, que pega un sol de Dios, o Extremadura, y se ponga ahí a cultivar. Le van a salir todos picantes. Si queréis hacer pimientos picantes, ya sabéis el secreto. Compráis padrón y los regáis poco, no que se marchiten. Y dejarlos rojos. Eso te pica que flipas. En agosto alucinas. Y ya está. Verás como alguien se monta, el típico mentalidad de tiburón, se monta un negocio y luego salen las noticias. Pero, nuevos cultivos. Es complicado. Es complicado ser agrónomo, ser estas cosas. Necesitas espacio, necesitas tiempo, tienes que regar todos los días. Es muy complicado, pero si alguien de aquí tiene dinero, que le meta, que seguro que le saca. El problema no es conocimientos ni terreno, es tener pasta para meter en negocio. Pero bueno, ya sabéis, mentalidad de tiburón. Exacto, polizones. Así que, nada, ¿qué os parece? Si nos despedimos, os vuelvo a poner el dicho, que me parece que está muy guay, además escucharlo en galego, y os queremos, polizones. Nos vemos en el siguiente episodio. Si estáis en directo, quedaros, que empieza lo bueno. Viene lo bueno. El dicho de los pimientos de padrón: os pimientos de padrón, uns pican e outros non. Maravilla. Qué ricos están los pimientos. Os queremos, polizones. Hasta la próxima. Nos vemos.